este punto, creo que en el análisis de cualquier situación política hay que comenzar por esta doble referencia a las diferencias y a la equivalencia y ver cómo se estructuran entre sí. Ese es el primer paso. La otra cuestión que creo que es importante analizar es qué ocurre si la frontera interna empieza a ser sobrepasada por tendencias distintas, porque todo el argumento acerca de los significantes vacíos es que hay demandas insatisfechas en una relación equivalencial, ciertos significantes hegemónicos o vacíos que unifican la totalidad de esa cadena. ¿La unifican respecto a qué? A su oposición al bloque de poder, es decir, en una oposición que presupone la construcción de una frontera interna y que esa frontera es estable. Pero que esa frontera es estable no es una hipótesis realista en modo alguno. Y ahí tenemos que empezar a complejizar el modelo. Si la frontera fuera estable y lo que se formara es una identidad popular a través de esta expansión indefinida de la cadena de equivalencia, tendríamos que presuponer que los que están en el poder son absolutamente estúpidos, pero en general son cualquier cosa menos estúpidos. Entonces, si una de las formas de respuesta de estos sectores es la fórmula de Israeli que mencionaba antes, o la situación, el modelo clientelista argentino, es decir, absorber individualmente las demandas de modo que se impida el establecimiento de relaciones equivalenciales entre ellas, bueno, en ese caso el presupuesto teórico es la frontera estable, pero la frontera no es estable. Y junto a este predominio de la lógica diferencial, puede haber otro movimiento que proceda de los sectores del poder, que consiste en postular o tratar de que se forman cadenas equivalenciales de tipo diferente. Es decir, que partiendo del poder se forman otras cadenas equivalenciales que absorban algunos de los eslabones de la cadena equivalencial popular, formando un populismo de tipo completamente distinto. Para darles un ejemplo que he discutido en mi libro, el caso del populismo norteamericano. El populismo norteamericano surge a fines del siglo XIX en el People's Party, que se disuelve unos años después, pero de todos modos tuvo un gran impacto en el imaginario colectivo durante décadas. Y este era un discurso en general de izquierda, de un cierto tipo de izquierda. Era el discurso de los farmers contra la gran riqueza, contra la acuñación la prohibición a la acuñación de plata, contra los grandes bancos, contra las compañías ferroviarias, etc. Entonces, este discurso, políticamente ellos pierden la batalla aliados con el Partido Demócrata en las elecciones de 1896 en Estados Unidos, que van a ser las elecciones más importantes en décadas, porque a partir de ese momento en que se dio la confrontación entre una línea popular y una línea corporatista, la línea corporatista con la elección de McKinley consigue triunfar absolutamente y va a imprimir el carácter de lo que se llama el Progressive Period, el Progressive Age, en las 3 décadas siguientes hasta el momento del New Deal. Pero en todo caso, este es el punto importante para nosotros, temas de la identidad popular seguían flotando en el imaginario político y estaban en general ligadas a una ideología de izquierda. La idea de un populismo de derecho hubiera sido un oxímoron. Y
van a entrar después en pleno en todo el discurso del New Deal. Y el New Deal, en un arco amplio que iba desde el discurso de Roosevelt hasta el discurso del Partido Comunista, va a usar todos estos temas del hombre pequeño contra la gran riqueza. Las cosas empiezan, sin embargo, a cambiar radicalmente en los años 50 y mucho más en los 60, porque allí empieza a ocurrir lo que nadie hubiera pensado que podía ocurrir. Es decir, que la apelación populista pasa a ser una apelación manejada por la derecha. Y para esto no necesitaban cambiar demasiado el discurso. Seguían siendo el discurso de el pequeño hombre, pero ya no contra los monopolios, sino contra las élites liberales del este y contra todas las minorías que trataban de implantar una política redistributiva que perjudicaba al americano medio. Entonces allí es cuando se da esa transición por la cual el discurso populista empieza a cambiar de signo y empieza a pasar un discurso derechista. Esto es lo que ocurre primero con las movilizaciones de McCarthy en los años 50, después en las campañas electorales de George Wallace en los años 60, que nunca fueron una amenaza real para el sistema político, porque él era una especie de loquito que nunca pudo tener real fuerza fuera de los 2 o 3 estados racistas que lo apoyaban. Pero después, estos temas del populismo en su versión de derecha empiezan a ser absorbidos en el discurso de la gran política del Partido Republicano. Primero con Reagan, y después, primero con Nixon y después con Reagan. Y se empieza a crear toda una tradición política que perdura hasta el momento, con el Tea Party, con Sarah Palin, con toda estas son las formas extremas, pero en una forma más difusa ha sido el discurso hegemónico de la política norteamericana hasta el momento de la elección de Obama. Entonces, ¿cuál es la consecuencia teórica que quiero derivar de esto? Que hay situaciones en las cuales la movilidad de la frontera no lleva a su desaparición como en el modelo de Israel, es decir, la lógica pura de la diferencia frente a la equivalencia, sino a través de la formación de equivalencias nuevas. Y entonces ustedes tienen que algunos significantes van a estar sometidos a la presión estructural de dos discursos hegemónicos antagónicos. Y los dos van a construir cadenas equivalenciales. Para darles un ejemplo banal, si ustedes piensan en un término democracia, piensen las presiones estructurales a las que ese término se está sometido. En un sentido puede querer decir antifascismo, en otro sentido puede querer decir anticomunismo. Y a través de todas estas variaciones es que se empieza a modificar el sentido ideológico común. Con estos, y yo quiero introducir esta nueva categoría, que es la categoría de significante flotante. Es flotante porque el significado puede adherir a cadenas significativas muy distintas. Si ustedes piensan en un significante como mujer, puede estar ligado a una cadena equivalencial con grupos oprimidos, libertad en todos los órdenes, etcétera, y puede estar ligado también a la idea de subordinación al hombre, defensa de la familia, etcétera, etcétera. O sea que el significante mujer flota entre varias posibilidades de articulación hegemónica. O sea que un segundo nivel de análisis me parece que tiene que ser siempre las variaciones en las lógicas articulatorias que operan en un momento dado en la sociedad. En la práctica, aunque las condiciones estructurales de los significantes vacíos y los flotantes son claras analíticamente, en la práctica hay una superposición entre los dos, porque no hay ninguna sociedad que sea con una frontera tan estable como